Reparar es reconstruir la verdad. Es hacer memoria del conflicto. Reparar es que las víctimas seamos dignificadas. Reparar es que no se repitan esos hechos. Esto es Hechos que Reparan. Historias de vida, oferta institucional, relatos, temas de interés. Hechos que dan cuenta de la reparación integral de las víctimas. Sintoniza Hechos que Reparan, un programa de la Unidad para las Víctimas. En el Gobierno del Cambio se han entregado 1.132 proyectos productivos en los que se han invertido unos 35.000 millones de pesos para restaurar los proyectos de vida de las víctimas del conflicto armado. Y desde que fue promulgada la Ley 1448 se han restituido más de 314.600 hectáreas de tierras a las víctimas del conflicto armado. ¿Cómo avanza la restitución de tierras para las víctimas? La respuesta este jueves en un nuevo episodio de Víctimas en la Agenda. 8 de la mañana por los canales digitales de la Unidad para las Víctimas. Unidad para las Víctimas. Les damos la bienvenida a Hechos que Reparan, el espacio de las víctimas en la radio colombiana. Guillermo, ¿cómo está? Es muy grato verlo y saber que la vida me permitió otra vez seguir haciendo radio con usted. Bien, Laura, con el corazón reparado para seguir en la radio. Un abrazo a nuestras audiencias y a ustedes, las víctimas del conflicto que nos acompañan cada semana. Por aquí estaremos, Laura. Hoy haremos un programa muy especial sobre este primer paso que deben dar las víctimas para acceder a una reparación integral por parte del Estado colombiano. Cuando hablamos de ese primer paso, nos referimos a la inscripción en el Registro Único de Víctimas. Hay muchísimas dudas sobre qué es eso del Registro Único de Víctimas o RUV. ¿Para qué sirve? ¿En qué me beneficia como víctima? ¿En qué contribuye eso en la construcción de paz de Colombia? Esas y otras preguntas intentaremos resolver aquí en Hechos que Reparan. Hechos que Reparan. Mire, Laura, tenemos más cosechas. En Hechos que Reparan, una nueva sección, del lado de las víctimas, donde hay información desmenuzada y fácil de entender sobre la oferta de la Unidad para las Víctimas. Así es, Guillermo, y empezamos por el principio. Pues en este primer episodio nos cuentan qué es eso del Registro Único de Víctimas. Escuchemos. Al lado de las víctimas, el programa que nos acerca a la Unidad para las Víctimas. Hola, comadre. Qué milagro verla. ¿Dónde ha estado metida? Ay, compadre, si le contara, estoy en los trámites para inscribirme en el Registro Único de Víctimas, eso que llaman el RUF. Uy, comadre, ¿cómo así? ¿Y eso qué es? Pues es que como nosotros fuimos desplazados de nuestra tierrita, nos contaron que si nos inscribimos en el RUF podemos acceder a los programas y a la atención y reparación que ofrece el Estado. Pues, comadre, qué buena noticia. Yo también quisiera ser reconocido como víctima por la desaparición de Josecito. Ya van a ser 5 años que no sabemos qué pasó. ¿Cómo puedo inscribirme? Pues es muy fácil, compadre. Primero vaya a cualquiera de las oficinas del Ministerio Público, o sea, las personerías municipales, defensorías regionales, procuradurías, alcaldía local o la Defensoría del Pueblo. Allá usted le cuenta al funcionario todos los detalles de los hechos ocurridos. Y no se preocupe, porque esa información es confidencial. Y listo, luego hay que esperar que esa entidad lo ingrese al Registro Único de Víctimas. Qué bueno, comadre. Voy a ir ahora mismo. ¿O será que ese trámite también lo puedo hacer por internet? Claro, compadre. Me dijeron que puede llamar a la línea gratuita 121 o en la página de internet www.unidadvictimas.gov.co. Gracias, comadre. Nos vemos más tarde. Voy corriendo para la unidad ya mismo. Adiós, compadre, que me le vaya bien. Ahora en Al lado con las víctimas profundizaremos en temas clave. Ahora en la mesa técnica abordaremos qué es eso del Registro Único de Víctimas. Exactamente. El RV es la abreviatura del Registro Único de Víctimas. Es una base de datos creada por la Unidad para las Víctimas. Aquí se recopila información de todos los ciudadanos y ciudadanas que se reconocen como víctimas del conflicto armado. Pero es más que eso.
El RV es un punto de partida para acceder a una oferta institucional que no solo brinda servicios, sino que busca garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas. Muy interesante, pero ¿cómo puede un ciudadano o una ciudadana aparecer en este registro? A continuación escucharemos una breve entrevista con un profesional del área de registro para aclarar este punto. Bueno, el Registro Único de Víctimas, o RUV como se conoce, es una herramienta que se crea con la Ley de Víctimas y permite identificar a la población que ha sufrido un daño en el marco del conflicto armado en los términos del artículo 3 de esa misma ley. Entonces esto funciona como una base de datos que nos permite conocer quiénes son las víctimas del conflicto armado, su género, si pertenecen a alguna etnia, en dónde les ocurrieron los hechos victimizantes, dónde están viviendo actualmente y otros datos que le permiten al Estado conocer la información necesaria para generar las acciones para la reparación integral de las víctimas y también saber qué oferta social del Estado necesitan. Según la Ley 1448, en el RUV pueden ser incluidas las personas que hayan sufrido hechos victimizantes desde el 1 de enero de 1985 en el marco del conflicto armado. Entonces, hechos como el desplazamiento forzado, los homicidios, las desapariciones forzadas, los delitos contra la libertad y la integridad sexual, las masacres, entre otras infracciones al derecho internacional humanitario o graves violaciones a los derechos humanos. Es importante que las víctimas sepan que este es un trámite completamente gratuito y que no requiere intermediarios. Para el momento de la declaración, lo bueno sería que las víctimas llevaran su identificación y los de las personas de su núcleo familiar afectado, y si no los tiene, que explique detalladamente las razones por las que no puede presentar esa información en ese momento. Luego de que las víctimas presentan su declaración, la unidad recibe la declaración y tiene 60 días para valorar. Esta decisión que toma la unidad se le comunica a las víctimas contactándolos al número de teléfono o a la dirección que dieron en el momento de dar su declaración. No se pierdan nuestro próximo capítulo en el que hablaremos de la priorización de los casos para la indemnización administrativa. Hasta entonces. El diccionario, los conceptos que como víctimas del conflicto armado debemos conocer. Hoy hablaremos sobre qué es un hecho victimizante. Un hecho victimizante se refiere a cualquier evento traumático o daño sufrido por una persona debido al conflicto armado. Puede ser amenaza, atentado terrorista, desplazamiento forzado, minas antipersona, contra la integridad sexual, tortura, desaparición forzada, homicidio, masacre, secuestro, vinculación, despojo y abandono. Hasta aquí, al lado de las víctimas. El programa que nos acerca a la unidad para las víctimas. Nos escuchamos en 8 días. Hechos que reparan. Contacto en palabras sencillas. En Hechos que Reparan entramos en contacto con Natalia Romero de la Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para las Víctimas, a quien agradecemos su disponibilidad. Natalia, ustedes como responsables de analizar las solicitudes de las víctimas para entrar al Registro Único de Víctimas, cuéntenos un poco de cómo es ese proceso de evaluación. Bueno, cuando a una persona le ocurre un hecho victimizante, la ley dispone también unos plazos específicos en los que puede acercarse al Ministerio Público, es decir, a las defensorías, a las personerías o a la Procuraduría para contar lo que pasó y que allá se tome su declaración. Una vez ellos están frente al funcionario del Ministerio Público, es muy importante que puedan contar de manera detallada qué fue lo que ocurrió, el día, el momento, el municipio, el departamento, las razones por las que consideran que esto pudo haber pasado. Cuando se toma la declaración, y también es bien recomendable para quienes nos están escuchando que en ese momento en el que se toma la declaración se brinde la información de manera amplia, los documentos que puedan soportarlo en el caso de que los tengan y que firmen su declaración, que es muchas veces algunas cosas que nos pasan, que las declaraciones llegan sin la firma y no podemos hacer el proceso de valoración. Cuando el Ministerio Público nos remite a nosotros la declaración, desde ese momento contamos con 60 días hábiles para hacer ese proceso. Acá se analizan las circunstancias en las que ocurrieron, es decir, revisamos las fechas que nos dieron, los lugares en los que nos dieron y lo contrastamos con algunos elementos del contexto que nos permite saber qué estaba pasando en ese departamento o en ese municipio, unos elementos jurídicos porque hay muchas cosas en el país que ocurren
como en el marco de la violencia, pero no necesariamente en el marco del conflicto armado interno. Debemos hacer ese análisis y determinar así si esa persona, según la narración de los hechos que ha hecho, corresponde a la definición de víctima que está establecida en la ley. Y así, a máximo en ese tiempo, en esos 60 días, nosotros expedimos una resolución, que es un documento jurídico, en el que se le reconoce a la persona la inclusión en el registro o la no inclusión. Bien, Natalia. Ahora, si la primera respuesta por parte de la unidad es la de no inclusión en el RUP, ¿qué opciones tienen entonces las víctimas para ser incluidas? Para quienes el resultado de esa resolución es una no inclusión, pueden interponer un recurso de reposición, es decir, no estoy de acuerdo con esa valoración que ustedes hicieron, no tomaron algo en cuenta, puede acercarse para pedir, ese se llama pues un recurso de reposición en el que las personas pueden pedir que su caso vuelva a ser valorado y a llegar información adicional si así lo consideran. Hay una tercera instancia que es la de apelación. Digamos, en la dirección de registro tenemos la subdirección de valoración, que es quien hace ese primer procedimiento de valoración. Cuando es la primera instancia, que es el recurso de apelación, lo hacemos desde la dirección de registro, haciendo ese análisis. Y cuando hay una tercera instancia, que es la apelación, la hace directamente la oficina asesora jurídica, que esa ya se agota ahí la vía administrativa, que sería la última vez en la que volveríamos a revisar ese proceso y se pueda cambiar la decisión o confirmar las que ya se hayan tomado antes. Entiendo, Natalia. En todo ese proceso, cuando se expidió la ley de víctimas, se esperaba un número mucho menor de víctimas. ¿A qué se debe que hayan muchas más personas de lo esperado en el registro? Cuando se expidió el COMPES y se expidió la ley de víctimas, se definió el universo que venía principalmente del Registro Único de Población Desplazada y se hicieron unos cálculos sobre otros universos de los otros hechos victimizantes como secuestro, homicidio, desaparición forzada o lesiones. En ese momento eran las víctimas que se podían identificar a la fecha. Y también en el capítulo en el que se definieron las medidas, las garantías de no repetición, se pensó, digamos, se trabajó en eso, inmediatamente se inició también la negociación de un proceso de paz como una de las medidas que pusieran un fin último a ese conflicto armado interno. Es decir, que la ley se creó pensando en un universo establecido y con la posibilidad de un cese del conflicto armado. Esa no es la realidad de lo que ocurrió. Tuvimos una consolidación de otras fuentes de información y pues hay un universo que está creciendo, que hoy está a más de 9,5 millones de víctimas porque hay un conflicto armado persistente. Tenemos más de 70 años en un conflicto interno, que eso nos significa casi 2 generaciones de colombianos y colombianas que hemos vivido en el marco del conflicto y que hemos naturalizado la violencia, lo que eso implica, pues que sigan existiendo hechos victimizantes a personas nuevas que antes no les habían ocurrido o revictimizaciones a quienes ya habían sido víctimas en algún otro momento de estos 70 años de historia. Es muy importante que las víctimas sepan que la unidad no se ha quedado simplemente con el registro. Con todos los datos recolectados se han hecho análisis y sistematización de información para contribuir a entender más el conflicto armado en Colombia. En concreto, Natalia, ¿cómo se analiza esa información? ¿Y qué ha hecho la unidad con ella? Sí, nosotros también desde la Dirección de Registro, desde la Unidad para las Víctimas, tenemos la coordinación de la Red Nacional de Información, que pues como su nombre lo indica, interconecta diferentes fuentes de información y no solamente la información de la unidad. Si bien la principal fuente es el Registro Único de Víctimas, también contamos con información de otras entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que nos permite saber quiénes son, cómo están y en dónde las hemos atendido o en dónde necesitamos que se atiendan. Entonces, el registro nos permite, además de ser una herramienta para garantizar el acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación, una medida de memoria para entender en dónde y a quiénes les ha ocurrido hechos victimizantes, también es la principal fuente de información para tener un diagnóstico en la formulación de las políticas públicas. Con esa información del registro, incluida otra información de la oferta que tienen otras entidades, tanto del nivel nacional como del nivel territorial, pues podemos generar instrumentos de política, de focalización, estrategias de articulación que permitan saber a dónde llevar las necesidades o a dónde llevar la atención de esas necesidades y garantizar el acceso a los derechos de las personas que se les han visto vulnerados. Natalia, ¿y dónde pueden encontrar toda esa información que nos cuenta? En el portal que está ubicado en la página web de la entidad, el portal Datos para la Paz, pueden encontrar
infografías, diferentes análisis, resultados de mediciones como la superación de situación de vulnerabilidad, de goce efectivo de derechos y por supuesto, digamos, una pieza importante que es el boletín. El boletín sale todos los meses y nos muestra cómo está el registro único de víctimas, quiénes son, cuáles son los principales hechos, una desagregación estadística que permite conocer como esa caracterización de la población que está incluida en el registro, pero también un análisis sobre las situaciones que a esas víctimas les ocurre y sus principales necesidades para que quienes están en la obligación y en el interés de atender a las víctimas pues cuenten con esas herramientas y generen esos programas o esas atenciones. Boletín que ponemos a disposición de todas las entidades y de la ciudadanía en general, el Boletín de Datos para la Paz. Le agradecemos mucho, Natalia, por toda esta ayuda. Para finalizar, ¿cuál será el mensaje para las víctimas? Bueno, y también para la ciudadanía en general, para que se acerquen a visitar la página Datos para la Paz. Bueno, pues invitamos a toda la ciudadanía en general y también a las víctimas a que visiten el portal de Datos para la Paz y la información consignada en nuestro boletín de Datos para la Paz, en donde pueden encontrar quiénes son, en dónde están, qué les ha ocurrido, como lo señalamos ahora. Este es un instrumento que permite ser insumo para la formulación de políticas públicas y atención, pero también para la construcción de memoria y el reconocimiento del rol y del poder transformador de las víctimas en la construcción de paz en el país. Hechos que reparan. Una historia, una vida, historia de vida. Nuestra historia hoy es sobre una marca de ropa llamada Pacantó, creada por Iván Londoño junto a una compañera de la universidad. Iván generó alianzas con mujeres víctimas del conflicto armado para crear los diseños de su ropa. Ha trabajado con mujeres de los Montes de María y actualmente está trabajando con mujeres indígenas del pueblo Embera Catío de Alto Andágueda. Todo esto a través del apoyo de la Unidad para las Víctimas. Bueno, mi nombre es Iván Londoño, un bogotano que hace 2 años se juntó con una amiga de la universidad y salió la idea de montar una marca que tuviera un propósito real. No una marca netamente para producir algo y comercializarlo, sino que tenga un impacto. Con esta lógica nosotros empezamos a darle la estructura a la marca, en el sentido de qué valores tiene, en qué creemos, qué queremos, y encontramos líneas muy parecidas. Y entre ellas es un sentimiento profundo por el país, por las comunidades del país, y en la medida de nuestras capacidades y posibilidades, ser un aporte a la construcción y a la reconstrucción de nuestro país. Porque a Juan lo han esposado y han registrado la casa. Esa marca de la que habla Iván se llama Pacantó, un emprendimiento de ropa que tiene como propósito trabajar de la mano con las mujeres víctimas del conflicto armado, quienes impregnan de cultura las prendas de ropa de la marca. Inicialmente nos contactamos con la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto en San Jacinto Bolívar. Ellas se llaman Asomuica, y a través de Luz María, que es su lideresa, empezamos a trabajar toda la posibilidad de cómo su arte hacerlo parte de nuestras prendas. Inicialmente hicimos unos sacos con capota. Empezamos a trabajar en conjunto con una lógica muy clara, y es que la comunidad, es decir, Asomuica, Luz María y demás mujeres que hacen parte de este equipo, no fueran un proveedor de los telares y los comprábamos y los transformábamos, sino que desde un principio queremos que hicieran parte de la marca, parte esencial de la marca. Y tal como lo dice Iván, el proceso con las mujeres de San Jacinto fue más allá de comprarles el material como si fueran unas simples proveedoras. ¿Cómo logramos esto? Haciendo visita a territorio. Fuimos, las conocimos, nos presentamos nosotros como personas bajo la lógica de queremos trabajar con ustedes de manera justa. Ese es uno de los valores más importantes para nosotros, que se ve reflejado en cómo hacemos los negocios y cómo entendemos nosotros nuestra marca. Los aprendizajes de ese trabajo realizado con las mujeres de San Jacinto, Iván los está aplicando ahora con unas mujeres indígenas, artesanas del pueblo Embera Catío del Alto Andágueda. En este preciso instante, ya finalizando el año 2023, estamos trabajando chaquetas, unas chaquetas que queremos intervenir con un arte, y ese arte lo identificamos también a través de la Unidad para las Víctimas en una comunidad Embera, de la población del Alto Andágueda. Con ellas, en estos 2 días que nos conocimos, hemos tenido esa misma
sensación que trabajamos con las mujeres de San Jacinto, y fue tener una cercanía, no simplemente presentarse y empezar a trabajar, sino que nos conozcan por quienes somos, no por los cargos que tenemos, por lo que hemos hecho, por lo que estudiamos, no, sino por la esencia, por la persona. Al hablar con las mujeres del Alto Andágueda, Iván no puede ocultar lo mucho que se goza trabajar con víctimas del conflicto armado. Me gozo justamente todo el proceso porque ahora sí lo siento, lo veo, lo toco, lo palpo. No a través de una pantalla, no a través de un papel, no a través de no a través del celular. Ya esas personas tienen cara, tienen nombre, tienen gustos, tienen miedos, tienen aficiones, tienen hobbies. Y ese acercamiento con las personas es lo que más me ha parecido interesante. ¿Por qué? Porque además veo su arte, veo las ganas, veo cómo se concentran y hacen cosas espectaculares que yo jamás podría hacer. Cuando encuentro y veo que ellas se gozan también su arte, que saben tejer, que saben hacer una artesanía y se lo gozan, con ellas comparto lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, con lo que ellas también están haciendo. Y creo que esa mezcla es perfecta porque disfruta uno el proceso y al final de cuentas tiene esa satisfacción personal, así no lo vea absolutamente nadie más, que uno está haciendo algo por el país, le está dando también posibilidades a una comunidad, le está dando visibilidad, le está dando esa cercanía que muchas veces los bogotanos damos esa sensación de pedantes, de lejanos, de fríos, de incluso hasta mala clase, y decir, puede que existan, pero somos muchos otros. En esta millonada de personas que hay, somos millones, somos muchos que no lo somos. Y como yo, como mi socia Diana Chávez, que también es muy cercana y muy de gente, demostrar eso, mostrar que podemos unirnos sin ningún problema y generar un producto desde la fría Bogotá con la comunidad, con el calor de San Jacinto o con la naturalidad y la autenticidad que tiene el Alto Andágueda. Nos podemos unir y podemos hacer algo que nos beneficie a ambos y es un producto colombiano que puede ser muy atractivo, incluso pues lucrativo también. Desde la unidad, información de primera voz. En Hechos que Reparan es momento de hacer un recorrido informativo por los diferentes territorios de Colombia. Cordial saludo, compañeros. Desde la Territorial Nariño queremos comentarles 3 hechos importantes para el municipio de Ricaurte, donde Resguardo Indígena Cuchilla del Palmar participó de las jornadas de formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva. Además, se realizó la validación del documento de caracterización del daño con los líderes de la comunidad de Resguardo Indígena Pialapí Pueblo Viejo. Y para finalizar, les damos a conocer que se realizó la actualización del plan de reubicación del Cabildo Indígena Edén Cartagena en este municipio. Este sábado 4 de noviembre, la Unidad para las Víctimas estará en Buenaventura en un encuentro muy especial con mujeres víctimas del conflicto armado. Se trata de un espacio para identificar esos hechos y vulneraciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que han sufrido las mujeres pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas o afrocolombianos. Este es un flash informativo desde la Dirección Territorial Sucre. Niñas, niños, mujeres de los barrios Villacat y Villorieta de la capital sucreña tuvieron la oportunidad de disfrutar de las estrategias de recuperación emocional, tejiendo saberes y salta a la cuerda, donde aportaron con el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas a la recuperación de su tejido social. Asimismo, tuvimos una jornada de atención con la Superintendencia de Notariado y Registro, donde 31 víctimas del conflicto tuvieron la oportunidad de tener servicios gratuitos para esclarecer temas que tenían que ver con la pertenencia y legalización de sus propiedades. Para la próxima semana, el 2 de noviembre, tendremos una jornada de entrega de libretas militares en el municipio de Galeras, en la subregión Sabanas, donde 76 víctimas del conflicto tendrán la oportunidad de acceder a estos documentos de forma gratuita. Y finalmente tendremos el 3 de noviembre en Sincelejo la mayor entrega de oficios de notificación de indemnización administrativa que se dará en esta vigencia 2023.
La información más importante en Barranquilla esta semana en la Unidad para las Víctimas se relaciona con el acto de socialización del sujeto de reparación colectiva de la Universidad del Atlántico. El plan integral, que ya está elaborado como documento, será socializado en la sede norte de la Universidad del Atlántico el viernes 3 de noviembre a partir de las 8 de la mañana y hasta las 11 estarán el Comité de Impulso y todas las entidades que conforman este importante ente en Barranquilla. Eberto Amor Beltrán, Unidad para las Víctimas. Hechos que reparan. Viendo pasar las nubes fue pasando la vida, dijo una vez un poeta cubano llamado José Ángel Buesa. Y así de rápido se nos pasó este programa. Claro, Laura, las ondas radiofónicas también viajan por los cielos. Nos despedimos, Laura, con un saludo afectuoso y caluroso a todas las montañas, valles, playas, selvas y páramos donde nos sintonizan, donde nos escuchan. Hechos que reparan es el espacio de las víctimas en la radio colombiana. No olviden escucharnos todos los martes a las 2:30 de la tarde por las frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y los viernes a las 8 de la mañana por la emisora básica del Ejército Nacional. Quedamos en sintonía. Reparar es reconstruir la verdad. Es hacer memoria del conflicto. Reparar es que las víctimas seamos dignificadas. Es devolver las cosas a su estado original. Una historia. Reparar una vida, es que no se repitan esos historia hechos. de vida. Esto es Hechos que reparan. Historias de vida, oferta institucional, relatos, temas de interés. Hechos que dan cuenta de la reparación integral de las víctimas. Sintoniza Hechos que reparan, un programa de la Unidad para las Víctimas.